Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres muy bien, comenzando la semana en este día 4 de septiembre del año 2023, desde la ciudad de Montevideo, de la República Oriental del Uruguay. Cuánta terminología que tiene, cuántos años, tiene siglos. Decir ciudad de Montevideo, de la República Oriental del Uruguay. Te agrego la expresión Estado de Derecho. Y hoy va a ser un privilegio conversar con el doctor Eduardo Luz. Siempre es un privilegio. Es realmente, por un lado, una ventaja, por otro lado, es ese privilegio, y es también la fortuna de conversar con alguien que está muy formado en estos temas, que es un catedrático del derecho constitucional, que es docente precisamente en derecho constitucional, un jurista, doctor en derecho y ciencias sociales, pero a su vez cumpliendo una tarea pública relevante, es decir, la diputación, la representación nacional en el seno de uno de los poderes del Estado, el poder legislativo. En ese poder se construyen las leyes, en ese poder se parlamenta, se dialoga, se discute, se establecen matices, diferencias, para construir, en definitiva, una ley, y otra, y otra, y otra ley. Y esa sucesión de actividades te indica que estamos en un Estado construido sobre la base del derecho, de lo que se legisla, y desde uno de los poderes del Estado. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, tres poderes concebidos en la modernidad para construir el Estado de Derecho. Yo creo que lo voy a atrapar en el buen sentido hoy al doctor conversando este tema, porque quiero ir a la filosofía del Estado de Derecho. Quizá te resulte el programa un poco, si vos querés, técnico, intelectual, no me importa. Yo ya estoy cansado de esa cuestión mínima, básica, de los falsos antagonismos, del debate coyuntural, si el proyecto Neptuno sí o no, y si hay que gastar o no dineros públicos, y mirá quién lo dice, ¿no? La intendente Cose, o si acaso hay que establecer en la Constitución, bueno, esos disparates, ¿no? Aberraciones, si en la Constitución hay que establecer la prohibición a una actividad empresarial rentable y a su vez a la posibilidad de los uruguayos de poder ahorrar nuestro dinero como es con las AFAPs. O el disparate de decir que hay que combatir la usura prácticamente legislando desde la Constitución, digamos, las tasas de interés, diciéndole a la empresa financiera cuánto pueden cobrar por el servicio que brinda. Bueno, ya lo hablamos eso con el doctor, pero quiero entrar un poco en la filosofía de la historia del Estado de Derecho. Estaba leyendo, doctor, bienvenido, gracias por estar. Estaba leyendo a un eminente Muchas gracias. pensador argentino, que yo lo sigo de jovencito, cuando estudiaba en facultad, Ángel Fareta se llama, crítico de cine, escritor con Mm, una cantidad de libros, y un hombre eminente intelectualmente, y habla de la filosofía de la historia. Él dice que la filosofía desde hace siglos es imposible ir a ella hacia algo llamado historia como si fuéramos a un fósil que nos espera a todos nosotros en un estado de animación suspendida para que por un acto de magia libresca, dice él, lo hagamos vivo una vez más. Pero si intentamos averiguar cómo imaginó su espacio vital algo, un concepto de la historia, el concepto de libertad, el concepto de justicia, el concepto de la república, del derecho, si imaginamos, tenemos que rápidamente entender que eso fue un espacio vital, fue pasión, fueron costumbres, son hechos, se continuó eso reconfigurando, fue tarea de antecesores de otros, es decir, es un proceso vital, sucesivo, es casi como asistir a una novela.
dice él, o ver una película de cine. Es como yo digo, es como leer un libro a veces de atrás para adelante o del fin hacia el comienzo y volver del comienzo, ir hacia el fin o entrar en el medio del libro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si pretendemos entender qué es el Estado de Derecho, tenemos que ir a la filosofía de la historia del Estado de Derecho. Y es precisamente lo mismo. No podemos entender a la filosofía del Estado de Derecho como una cosa ahí muerta que la vamos a descubrir en los libros o, o que la vamos a descubrir desde alguna cátedra. Menos aún, menos aún, si tenemos un ministro de Educación que dice que se va a quitar la filosofía ya en etapas de secundaria porque la gente no sabe leer y escribir. Peor, ¿no? Todavía, ni siquiera se va a poder acceder a la filosofía. Y le hago una primera pregunta, doctor. Estaba leyendo a Ortega y Gasset. Él considera que el impulso original del Estado de Derecho, del Estado no es el derecho, es el proyecto de una obra mayor a las minúsculas comunidades cosanguíneas que existían previamente al Estado, tal gran ejemplo el Estado de Cartago. Si le parece, partimos desde usted considera que, ¿cuál es el impulso del Estado en sí? ¿Qué quiere decir Estado primero? Para después ir al Estado de Derecho y después quiero ir Estado de Derecho liberal y después quiero ir Estado de Derecho liberal, ya murió. No sé qué le parece el Mm, itinerario. Tremendo. No creo que sea aburrido el programa, pero no sé cuántos oyentes tendremos. Pero los temas son tremendos. En realidad, yo, Rubén, el otro día participé en una actividad de un proyecto de ley de participación paritaria, que haya la misma cantidad de candidatos de sexo masculino que femenino. Oh, Este, entonces, bueno, está todo ese tema ahí que está vigente. Y yo le decía que porque este es un tema interesante también, sí, sí, que sí, tiene que ver con la claro. pregunta Tiene que anterior. ver con No, esto. Sí, sí. según tengo yo la noticia, por ser que esté equivocado, el Homo sapiens en el planeta Tierra tiene unos 100.000 años. Algunos dicen millones de años, pero vamos a suponer 100.000 años en la conformación actual, Sí, ¿no? sí, ¿Qué es la sí. evolución? Pensemos 100.000 años. 100.000 años. Sí, sí, se han descubierto Ahora, más o menos de 100.000. ¿cómo Se está? calcula que pueden ser 140.000 como máximo en Bueno, esta conformación, digamos. pero pensemos 100.000 Sí, porque número redondo. ahora, Mm, sí, los estados existen desde hace 200 años. mm, Antes no había estado, mm, según la noticia que tengo yo. mm, Así que pasaron 119.800 años, que no me preguntes qué pasó con la humanidad. mm, El Estado de Derecho, como nosotros lo conocemos, mm, el concepto apareció, mm. yo creo que, independiente de lo que dice Ortega, en las universidades alemanas en 1930. Fue la primera vez que se habló de Estado de Derecho, la Sí, primera vez de que se apareció el concepto. conceptúa. Sí, sí, sí. Se conceptúa. 1930. Este, entonces yo le decía en esa conferencia que estaba organizada por la ONU, que como decía Popper, no, yo le decía, mire, yo coincido con Popper, no vivimos en el mejor de los mundos, como decía él, lo dijo en 1984, Mm. pero sí en el mejor mundo conocido, porque Seguro, antes de esto que había, por supuesto, ¿no? por supuesto. Entonces, en 200 años, yo creo que el ser humano hizo todo lo que no hizo en 120.000 años. Sí, sí. Y ahí apareció el Estado de Derecho, apareció toda la calificación que dijiste, y también casi la destrucción del Estado. Exacto, Súper todo rápido. muy precipitado. Mire qué interesante esto Ahora, que lo está que dice diciendo. Ortega es cierto. Lo que precedió al Estado fueron las comunidades humanas. Claro, él dice lo mismo. Por ejemplo, él parte de los conceptos griegos de oikos, la república, la politeia. Sí, pero no se conocía el concepto de Estado de Derecho ni nada por el estilo. Incluso en el norte de África, Cartago, como otra ciudad. Los estados, el Estado en sí parecería que es en el otoño de la Edad Media, ¿no? En el siglo Ahí. XV, los estados nacionales. Pero se hablaba de estados nacionales, se hablaba de ciudades-estado, más o menos. Pero Sí, el sí, Estado sí, de claro. Derecho. Ahora, él dice esto que está muy interesante. El primero que usó la palabra Estado en el sentido moderno fue Maquiavelo. Sí, claro. Cuando, cuando dijo algo así: todos los estados que en el mundo han sido, parece una poesía, Sí, son repúblicas o principados. exacto, ¿No? exacto. Ya definió tremenda la definición, 1505. Sí.
Ahora después, lo como tú bien decir, las ciudades, estados de Grecia, Grecia no existía. No, no, Grecia existe hace 100 años. La que claro, existía era Atenas, Tebas, no sé, exacto, Troya, las exacto, ciudades. exacto. Este, el- entonces, los estados es algo que a mí me parece que la gente pierde la noción Estaba de que muy el estado, vinculado a urbe, primero, que era un concepto más, más pequeño, sí, ¿no? Las ciudades, sí, después las famosas ciudades-estado de lo que hoy son la Toscana, ¿no? Las ciudades de los Medici. Ahora, el claro, Estado, dice Ortega Set, el Estado-ciudad, por la relativa parvedad, mire qué término que utiliza acá, parvedad, para lo mm, parvo, ¿no? Algo que es como mínimo pero contundente de sus ingredientes, permite ver claramente lo específico del principio estatal. En este sentido significa lo contrario de movimiento histórico. El Estado es convivencia estabilizada, constituida, estática. Bueno, viene de estatus. Claro, es un claro, estado de cosas ya construido, ¿no? Un constructo. ¿Qué es un constructo? Es un conjunto de principios elaborados como un problema resuelto. Eso sería un concepto. ujú, El origen, y confirmo lo que usted dice, el origen y el origen está en una porción del planeta de un 2% de tierra que es en Europa. Occidente racionalizó el proyecto original del Estado y el Estado de Derecho. Primero estados mm, nacionales, luego pasaron a ser Estado de Derecho, ¿no? Estados sí, monárquicos, los principados, después los reinos, las monarquías, pero el Estado como tal, 2 siglos, siglo XVIII, siglo XIX y lo que va del siglo sí, XX. Quiero ir a esto. Respecto a todo esto del Estado de Derecho, cuyo origen está en Occidente. Yo considero que la palabra origen es en el sentido filosófico, no como un punto inicial en una cronología, sino como algo propio, único, que nace concebido por una época o por ciertos pensadores como algo que no existía antes. Eso es lo original, incluso para los antiguos claro, griegos. Así, Platón consideraba que la filosofía es la ciencia de la pregunta por el origen de cada mm, cosa. No es histórico, ¿no? Hablar de origen, no es algo, no es un concepto histórico. Entonces, de acuerdo a esto, el origen está en Occidente. Están esos pensadores de la llamada modernidad, el siglo XVIII, el siglo XIX, claro. bien, Y está en la historia. y está en la historia de Nosotros, Occidente. nosotros tenemos nosotros tenemos 6.000 años de historia y 114.000 años de prehistoria. Ah, A mí lo que siempre me llama la atención es qué pasó. ¿Viste cuando Marx dijo la burguesía en 100 años hizo más que la humanidad en toda su historia? ¿No? sí, Una clase que Marx despreciaba, pero reconocía eso. sí, sí. Yo a veces lo que me pregunto es qué pasó en esos 100.000 años. Y yo casi que lo atribuyo, mirá, te voy a decir, puede ser un disparate, a la aparición de las religiones. Mm, Cuando aparecen las religiones, mm. se empieza a escribir la historia. Porque Sí, si la historia tiene 5.000 años, la sí, espiritualidad, los egipcios, la espiritualidad china y los judíos, sí, sí. 5.000 años más o Más menos. o menos, sí, sí, sí. Y después el cristianismo y las religiones Sí, la antigua Grecia, la islámicas. Grecia clásica, Macedonia, sí, 700 años antes de Cristo, los sí, griegos, los sí, primeros griegos. sí. Entonces, es un tema, la verdad que yo todavía no tengo la respuesta para eso, pero vamos a lo de actual, no a ver si en 1.000 años. Pero ahora, claro, pero todo eso que estamos diciendo que está bien para que la gente vea cómo viene la mano, ¿no? Es decir, en un proceso de 100.000 años, 114.000, 120.000 años, no se pudo construir la idea del Estado de Derecho, cosa que sí se hizo en cuestión de un siglo prácticamente. Sí, Yo lo atribuyo al proceso que se dio desde el Renacimiento, del humanismo renacentista, ya en el siglo XVI, hacia adelante, con el fortalecimiento de las academias, del sí, conocimiento llamado científico, del proyecto de enciclopedia, de compendiar lo que se consideraba que era conocimiento científico, metodología de investigación, metodología de comprobación científica, clasificación de los conocimientos, de la disciplina del conocimiento, y se dispara con la revolución industrial en el siglo mm, XIX. La revolución industrial creo que va a abrir las puertas a un cambio precipitado en cuanto a la necesidad de construir la sociedad del modo más racional y técnico posible. Y ahí aparece sí, el Estado de Derecho. Comparto tanto con Alfred Toffler como con Ortega y Gasset
que el Estado de Derecho es una tecnología. Sí, Es una de las tecnologías más avanzadas que creó la sociedad occidental desde la Revolución Industrial incluso. sí, Y que Marx lo vio, dijo, ¿cómo en 100 años se dio algo tan impresionantemente evolutivo cuando no se dio en miles de años antes? Pero creo sí. que ahí la humanidad se abre en su forma de ser, de pensarse a sí misma, se emancipa ya desde el Renacimiento, pero declarativamente en la modernidad, de la construcción religiosa, digamos, de la cosmovisión, creo yo. A mí me parece que es, incluso en Europa, porque la Revolución Inglesa, 1680, Mm. que casi nadie la estudia y fue la mejor que de todas, ¿no? Este, aquellos primeros pensadores, Hume, Locke, Claro, Hobbes, claro, Spinoza, claro. no sé, que esas 4 o 5 personas que empezaron a preguntarse, Ferguson, Sí. el, y después viene la Revolución Francesa, una revolución criminal, yo la considero la revolución, además yo no Sí, hablo de sí, Revolución Francesa, caótica, además muy, sí, sí, sí. hablo de la Revolución de París, porque Francia no se enteró que estaban de revolución, Exacto, ¿no? Se exacto. remitió ahí. Y después viene la de Estados Unidos, Sí, sí. Otra ejemplar, ¿no? Otra revolución ejemplar. ejemplar, Sí, ejemplar. sí. Y ahí nace la primera constitución Exacto. moderna, 76. 1780, Y para redondear. el primer estado es el primer estado de derecho federal liberal. Mm, El primero. exacto, Si quiere el Inglaterra. primero. Claro, porque No, no Inglaterra es siquiera Inglaterra. monárquica. Ah, No, incluso los fundadores de Estados Unidos vinieron a Estados Unidos porque en Inglaterra no había libertad. claro, claro. Vinieron buscando la libertad. Entonces, y ahí se precipita, ahí se precipitó la historia, Sí, sí, ¿no? sí, Los países latinoamericanos, sí, la condición uruguaya en 1830, Argentina recién en 1853. Yo el otro día hablaba con una profesora de Derecho Condicional de la Universidad de Palermo y le decía, ¿y ustedes, todo ese periodo ahí, esos 30 sí, años que hicieron? Me decía, no, lo que pasa es que vivíamos en guerrillas internas y sí. enfrentamientos de caudillos y no pudimos consolidar nada hasta que vino Alberdi. Vino Alberdi que en el 59 logra consolidar una constitución. Exacto. Logra Brillante. consolidar. Mm. Claro, y ahí viene una evolución rápida, pero muy rápida, Doctor, es ahora asombroso. eso que usted dice, ¿no? Juan Bautista Alberdi, 1859, la Constitución nuestra, 1830, que es prácticamente, no vamos a decir es feo decir una copia, sino que toma el ejemplo de la Declaratoria de Massachusetts y de Sí, Filadelfia y se construye ese modelo, que es el modelo del Estado de Derecho liberal. Yo le voy a hacer una sí, pregunta, el porque Estado mire, liberal. hay dos preguntas, pero le voy a hacer una. De acuerdo a todo esto que estamos hablando, ¿eh? De acuerdo a todo esto. Porque además hay que agregar, si, no podemos entender el Estado de Derecho liberal si solo queremos ver lo positivo, sus autores, sus apologistas, tenemos que entender lo que se llama sus pólemos, es decir, sus guerras, sus discutidores, sus críticos acérrimos, sus conflictos, ¿no? Sus fracasos, sus debilidades, todo eso hay que entender, ¿no? Todo ese proceso se dio. Ahora, visto esto, entonces, la pregunta es, si hubo un Estado de Derecho liberal, tan cortito en la historia, tan nuevito, ¿no? Casi un bebé, que nació originalmente en Occidente como una tecnología racional del poder, que pretendió cobijar, pero a su vez propendió al desarrollo de las libertades individuales, consideradas los fundamentos de ese Estado de Derecho liberal. Si su propósito era ese, ¿por qué ese Estado de Derecho fue derrotado por otro constructo? ¿Por qué lo derrotó? Otro Estado que es el Estado social de derecho, ahora llamado Estado social plurinacional, que se quiere instalar en toda América Latina, o el Estado Mm. progresista woke desde el mundo anglosajón, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esta humanidad? ¿Por qué vuelve a ganar el marxismo en su versión neomarxista o gramsciana? Y después Y quiero ir a otra bueno, pregunta. para mí es un tema cultural, porque Cultura. date cuenta que en el año cuando aparece Adam Smith escribiendo de la riqueza de las naciones y se junta con Calvino, que era un líder protestante del Sí, cristianismo, sí, y Francis Bacon en sí, Inglaterra, sí. ellos inventan el capitalismo. Mm. ¿No? Alrededor del Sí. año 1770, 1780, ahí aparece, después de la Revolución Industrial, todo. Y Aparece la teoría también aparece Benjamin la teoría Franklin también sí, inventa mucho. claro, Mm, Franklin, mm. bueno, los padres fundadores, o Sí, sea, toda esa gente sí, yo diría cuando aparece la economía en el mundo,
porque aparece ahí con David Ricardo, Stuart Sí, Mill, sí, toda sí, esa sí, la gente, economía bueno, capitalista, sí, sí, sí. como contrapartida de eso viene la teoría marxista. Mm, Que Marx era un gran filósofo, yo no, nadie lo va a mm, negar. mm, Hizo un estudio de la historia, o sea, hizo una teoría que él decía que claro. era científica. Pero odiador Ahora, de todo esto, ¿eh? Odiador de todo esto que estamos hablando. Es lo que totalmente, esto hay que tirarlo abajo, decía él, todo esto. exactamente, pero mirá lo que pasa con Marx. Marx escribe en 1840 hasta 1880, que después Sí, fallece, sí, y aparece, que ahora están de moda, pero ya lo conocíamos nosotros, mm, en 1870 aparecen los austríacos, sí, claro. ¿no? Mengel, mucho antes que Hayek y Mises, Sí, que son de ahora de este siglo. Estos sí, parecieron. Y esos economistas austríacos, por oposición a los ingleses, mm, porque ellos aparecen oponiéndose a los ingleses y a los alemanes, y a Marx y a Engels, le destruyen la teoría a Marx. sí. Le hacen, o sea, le destruyen la teoría económica a Marx. Le, Tanto es así que Marx se retira le destruyen de el la, concepto de plusvalía, por ejemplo, le destruyen el proyecto de plusvalía. y Marx lo se que se retira. llama la utilidad marginal. Le explican qué es la utilidad marginal. Ahí está, la Sí, utilidad marginal, el valor subjetivo de los bienes. exacto. Entonces, ¿qué pasa? Marx se retira. Además, como Marx era ateo, Mm, nunca pudo dar clase en una universidad. Entonces, todas las universidades le cerraban la puerta a Marx. Entonces, Marx yo diría que muere olvidado. ujú, Cuando fallece Marx, que la oración fúnebre se la hace Engels, mm, bueno, habla de las virtudes de Marx, resucita un poco la teoría marxista y ahí se termina. mm, Ahora, en 1918, cuando viene la revolución en la Unión Soviética, sí, Lenin lo trae de vuelta a Marx, sí, que ya nadie hablaba de Marx, sí, 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 y lo pone de vuelta en la noticia. sí, Entonces tiene todo el mundo eso de la sí, igualdad, etcétera, etcétera, que no lo vamos a discutir, eso no tenemos tiempo. El capitalismo derrota, para mí, al mm, socialismo mm, en 1990, cuando cae el muro, en mm, noviembre del 89, que incluso el otro día, acá en Uruguay se está hablando de poner nuevas fechas, nuevos feriados, ¿viste? Para mm, promover mm, el turismo interno. mm. Y yo tenía ganas de promover el 20 de noviembre de 1989, cuando cayó el muro, como un feriado. Sí, sí, Y podría claro, proponer, sí, ¿no? O claro, claro, claro. sea, Porque en pero definitiva se cae solo eso. se Cayó de cae rodillas solo. sin que nadie fuera. Doctor, Bueno, ¿y eh, ahora qué viene? Que nos eh, queda poco tiempo. sí, Al ser derrotados en el aspecto económico, agarraron, como tú dijiste al principio, el tema de la cultura. El propio ministro de Cultura nuestro, mm, que ya no debería estar un día más en el ministerio, la verdad. mm. Un ministro que además creo que es doctor en Es doctor en filosofía. filosofía, sí, sí. Mm. Y que dice, hay que estudiar filosofía porque la gente no entiende. Bueno, eso es asumir el fracaso. Si los hermanos Marx estuvieran vivos, se harían un festín de argumentación para hacer sus genialidades películas, ¿no? Groucho Marx, ¿se acuerda? Totalmente. Yo Sí, tengo todos claro. estos principios, la honorabilidad, el respeto, la honradez. Ahora, si a usted no le gustan, tengo estos otros, ¿eh? Era brillante. Doctor, eh, Napoleón prohibió la filosofía, ¿te acordás? En y Francia. claro, porque es la manera de someter. eh, Otro tema que da para hablar un poquito en otra ocasión es, estamos bajo una sociedad del control, muy estudiado el tema, estamos en una sociedad del control. Y una de las Sí, grandes formas de controlar es quitar filosofía, porque es quitar uso crítico, capacidad crítica, capacidad de pensamiento propio. Quitamos totalmente. filosofía, quitamos todo. Todo tiene Y filosofía, la El filosofía del que derecho. pregunta, el que Claro. pregunta está filosofando. Doctor, y cerramos con esto, el Estado de Derecho liberal. Veo que yo no estoy hablando ni de Estado de Derecho nacional, ni de Estado de Derecho corporativo, ni de Estado de Derecho totalitario, ni Estado de Derecho socialista, ni Estado de Derecho nacional. Estado de Derecho liberal. Es el Estado, por un lado, que estabiliza las reglas de convivencia, porque el Estado es eso, ahí coincido con Ortega y Gasset. El Estado concebido entonces como una unidad de ciudadanos, de ciudadanía. ¿Podemos decir que el Estado es un amplio capítulo de la historia de la humanidad? Sí, pero es Sí, claro. amplísimo, Mm. pero muy corto en el tiempo. Ahora, el Estado de Derecho liberal es el que nace concibiendo las libertades, la seguridad jurídica como principio, la estabilidad de ese derecho, ¿no? La igualdad ante Sí, la ley. El proceso de la aplicación de la ley, es decir, lo que se llama el proceso judicial, con todas sus garantías, como un proceso de garantías, hasta incluso como claro. un habeas corpus.
Sí, Todo eso que técnicamente está concebido por Occidente como un Estado muy racionalizado, que es el que cobija y protege al individuo y a la familia, ese sí. Estado cayó. Si yo le hago Mm, una pregunta para cerrar la nota, ¿en dónde podemos detectar fehacientemente que este Estado de Derecho liberal cayó? En nuestro país, por ejemplo. sí. Bueno, el tema es cuando, cuando el otro plato de la balanza empezó a decir que el Estado de Derecho, el Estado de Derecho liberal era injusto porque creaba desigualdades. Claro. Y ellos tenían la solución para crear igualdades, para que todo el mundo fuera igual. Y para Claro. mí eso fue el engaño más grande que hubo en la política. Sí, sí, No sí. hay igualdad, la gente no es igual. No es igual. La desigualdad es natural en el ser Claro, humano y siempre va a haber gente desigual. claro. Ahora, ellos quieren, para mí, los regímenes socialistas, que es el Sí, otro plato de la balanza, sí, sí. le hicieron creer a la gente que la desigualdad del capitalismo ellos la solucionaban igualando a todos. Y entonces y todos iban a tener todos íbamos a estar bien, todos íbamos a ser bárbaros, todos íbamos a estar. Sí, Y ahí le entraron por un tema cultural. claro, Ya se claro, cree claro. a la gente que el mejor estado de la humanidad es la igualdad, Mm, cuando claramente, y que, que la riqueza la tiene que tener el Estado, claro. que dato de que el proyecto del PIX-CNT, para terminar, ese Mm, de la reforma plebiscitaria que tú hablaste al sí, principio de la jubilación social, ¿eso qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que busca el Frente Amplio, que es el PIX-CNT, su herramienta? mm, Apropiarse de los 20.000 millones de dólares que tiene las AFAP, sí, claro. pasársela al BPS. Exacto. Sí, Ahora, ¿para qué quiere eso? Por eso lo que interesa es el dinero que tiene las sí, AFAP, no interesa a la AFAP, si no lo hubieran derogado. exacto. Exacto. Sí, ellos Entonces, formaron parte de ese gobierno que propuso esas AFAPs. para mí el Lo discurso mismo hizo en fue Chile, doctor. Lo mismo hizo en lo Chile mismo. Boric cuando quiso Bueno, sacar el sistema de ahorro y capitalización de las pensiones, que tenían unos 98.000 millones de dólares. Los querían pasar al bueno. Estado. Claro, para mí el tema fue que ellos cuando perdieron la discusión económica, Mm, porque la perdieron, porque mm, el mundo se derrumbó. mm, Además yo estuve en Europa Oriental, mm. yo estuve en mayo y junio del 89 y el muro cayó en noviembre. Claro, Así que a mí nadie la contó, yo lo vi. claro, claro, Tenía 29 años, me acuerdo. claro. Empezaron con el tema cultural, como dijiste tú. Sí, sí, empezaron por el lado de Gramsci. Sí, sí. Y Entraron para la educación. hay un La doctor de- muy amigo del programa que se llama Eduardo Luz que dijo algo muy, muy importante respecto a esto. Cuando se rompe el concepto de igualdad ante la ley y se antepone el concepto de igualdad por la ley que crea igualdades claro, según colectivos, ¿no? Derechos colectivos incluso. Creo que ahí se terminó, se empezó a caer el Estado de Derecho nuestro. esa palabra cambió todo. Sí. Porque la igualdad ante la ley es una igualdad moral. Y Y la universal, igualdad es todos ante la universal. ley y la ley frente a todos nosotros, ¿no? Nos da los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y la igualdad por la ley, la palabrita es que la ley tiene que igualar a todo el mundo. Claro. ¿Cómo igualar? A todos, bajando. Y bajando, sí, 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 sí. Hay que Ahora bajar a estaban en todos. esa discusión que usted me empezó hoy, y bien a cuento todo esto, la ley de paridad, por ejemplo, eso es, ¿qué es eso? Bueno, hay que ir bajando. Claro, claro, Hay que claro. bajar todo. Entonces, cuando se baja todo, aunque hay una reacción, ¿eh? Sí, Mirá que en Europa ya están reaccionando, sí. lo que es una buena señal. Ya hay algunos países que reaccionaron a eso. O sea que Europa nos llevó a esto porque fueron los creadores del Mm, sistema este. sí, Ahora Europa para mí está despertando. Hay países europeos que se están rebelando, sí, están eligiendo gobiernos sí, y dictando leyes. sí, En los países están los ejemplos, mm, dictando normas que prohíben todo esto, que sí, ya van a empezar a prohibir lo que sí. esa ideología nos metió. Bueno, y eso va a llegar a América, porque todo lo que Sí, pasa en Europa llega acá. sí, incluso le diría que también el Partido Republicano de los Estados Unidos está en la misma línea, ¿no? De una Claro. fuerte rebelión conservadora ante esta embestida neomarxista. Sin duda, sí, sí, hay un despertar en el mundo. ¿Le Y parece bueno, como ¿cómo mensaje final de la nota de dejar este mensaje de optimismo? ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza para retomar el Estado de Derecho liberal y democrático? sí, yo creo que sí, hay esperanza. Pero acá tenemos que tener dos cosas bien claras. Primero que hay esperanzas frente a aquellos estados que notoriamente están en el otro. Ujú. Se cortó un poquito el Zoom. Vamos a ver si En los podemos. estados, en los estados que tienen una apariencia de Estado de Derecho liberal como el Uruguay. Exacto,
es una apariencia. Exacto. Entonces es difícil hacerle ver a la gente que esto es una apariencia, una ilusión óptica. Es fácil hacerle ver que Venezuela, Cuba, Corea del Norte, esos países son un desastre y ahí fracasaron todos. Mm, Y que en Europa cuando probaron, en toda la Europa del Este, fracasaron. mm. Y que en América del Sur cuando probaron, fracasaron. Sí, sí. ¿No? Porque ahí Sí, fracasó Ecuador, con fracasó Allende en Bolivia, Chile, claro, claro. bueno, fracasó Chile, fracasó. Bueno, eso es fácil porque tenemos la prueba del 9. El tema es hacerle ver a la gente. A Uruguay lo ponen como un ejemplo en el mundo. Estamos entre los 20 mejores países del mundo. Sin embargo, tenemos una apariencia de Eso, Estado liberal de exacto. derecho, porque basta ver cómo actúan los gobiernos, Sí, los negocios que hacen, la plata que despilfarran. sí. Tiene la tercera parte de la población, nosotros, en la pobreza. No, Exacto. es una cosa El inconcebible. sistema trilateral de negociaciones entre sindicatos únicos por actividad, con esa central PICNT, las cámaras empresariales y gobierno, es totalmente corporativo, es una trilateral de negociación. Como diría Schumpeter, ¿no? Es un círculo de negociadores profesionales, es déspota Claro. el Estado. Y Yo por eso lo nosotros traje acá, ¿vio, doctor? Venía bien hablar de la filosofía del Estado de Derecho Liberal para que más o menos la gente pueda ver que es una fachada, como usted dice, Uruguay, es una imagen ilusoria, ¿no? Hipnótica de un Estado de Derecho que no es un Estado de Derecho liberal, es una yo fachada. creo que el país es mejor que muchos otros, estamos en Sí, mejores condiciones, pero cuando llega un gobierno como el de la coalición, que yo dije, está, acá ahora vamos a ir abiertamente a lo que somos, ah, ya que se quedó ahí, a medio camino. bastante se quedó, porque Sí, capaz que la teoría mía de que todo se consigue a largo plazo, bueno, después sí, bueno, pero si vos mismo decís que se necesitan 15 años, danos 10 años más, bueno, puede ser, sí, pero pero cuando hay un punto de partida, ¿no? Pero vio que en un montón sí, de temas pero no desde el hay. momento que el ministro de Educación y Cultura dice que la filosofía no se entiende, Claro. Y y cuando tiene un diputado como Subía que le vino reclamando que por lo menos quite al fiscal subrogante y que haga una especie de triunvirato, y ni siquiera eso, con un sistema fiscalista adversarial que ni tocaron, no, al contrario, ni se discute ese tema, con la ideología de no, género metida dentro de los programas de estudio, violando la laicidad del Estado abiertamente. Pero nada de eso, al contrario, está todo eso involucrado con una agenda, que el propio presidente lo dijo, igual que Tabaré Vázquez. No, está difícil, sí, doctor. Todavía no. Uruguay no empezó todavía un camino de reconstrucción del Estado de Derecho liberal. para mí podemos hacerlo a eso con programas como el tuyo. Ujú. Programas, conferencias, charlas, encuentros, talleres, Sí, difusión, porque ahora tenemos esto para difundir todo. claro, claro, Tenemos claro. que aprovechar los medios de comunicación y empezar a hablar y poner ejemplos. Ejemplo, sí, No sí, ideas, ejemplos. Bueno, mira, el ejemplo es sí. este. Lo que Seguir se la puede discusión que se está dando entre Milei y Bullrich. Eso tenemos un buen ejemplo ahora en nuestro país hermano. Seguir, ¿qué es lo que hacer. están discutiendo? Por ejemplo, Exacto. claro. Lo Parece que invi- ese es el... lo invito, si le parece, doctor, a ver alguna cosa de esas y discutir temas puntuales que ellos discuten y por qué acá no se tratan esos temas. Y ahí está lo de la Claro, fachada que usted dice. Es clarísimo. para mí, el estado aparente. Es el estado aparente. Yo siempre digo, se dice que Uruguay Acá es hay... la plena democracia de América Latina, ¿vio? Que es la democracia más plena. Yo diría, sí, habría que hacer en ritmo de plena un tema que se llame la democracia del Uruguay. Cuando alguien pregunte, un forastero, que uno le diga, esta es la plena democracia del Uruguay, pero la plena por Claro. el ritmo, ¿no? Mira, Con ironía. yo estoy trabajando en dos conceptos, que se llama la democracia aparente y la constitución invisible. Ujú. Eso es clave. Ajá. Si nosotros podemos transmitir que hay una constitución invisible y una democracia aparente, Bien. los pocos problemas porque si nos comparamos con el mundo, estamos mejor que Sudán y que otros países, sin duda. Ah. Podríamos resolver una cantidad de temas, pero hay que hacerlo. Lo invito en la próxima, ¿le parece, doctor? Para conversar de todos estos temas, porque esto hay que Claro, hacerlo y sí hay que hablar mucho y hacer notas, eso sí, hay es que así. hablar y difundir, Y difundir, sin duda, sin duda. porque la discusión llega, mirá que llega a todo, llega al lugar más inesperado. Ahora tenemos las herramientas. Ujú, Mira, te cuento y te termino. Yo ayer hice un Twitter, entre comillas, contra DirecTV. No ujú, tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? ujú, ujú. Pero era un tema puntual de DirecTV. En el día tuvo 16.000 vistas. Claro, Un tema absolutamente menor, un mm, tema sin absoluta importancia. mm, Bueno, pero ya hay 16.000 personas que les llegó el punto. claro, Por algo lo vieron, claro, ¿no? claro. Entonces,
si pone un tema importante, ¿no? DirecTV, otros temas reales. Bueno, hay que aprovechar eso. Y Sí, programas sin como el duda. tuyo, programas como el mío, yo hoy a las 3 de la mañana terminé mi programa que hago de 0 a 3 de la mañana. Y es un programa que yo no sé cuánta gente lo escucha, porque en ese horario, pero son temas prácticamente filosóficos, jurídicos y ambientales, así, Claro. temas punto. En esta radio es, ¿no? En Es- Radio Oriental, En Radio Oriental. En Radio Oriental. AM7, Los lunes, la madrugada viene a ser de lunes, claro. claro, del domingo a las 24 horas al lunes a las 3 de la mañana. Así que larga jornada hoy, doctor. Y sigue con Claro, sí, nosotros ahora y sigue, hace un momento estoy de vuelta a la cancha. seguro. Bueno, nos Que vemos. pase muy bien. Le estoy Muchísimas robando gracias, ¿eh? a Graciela. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que pase muy bien, ¿eh? Muchísimas Estamos gracias. a la Nos orden. vemos en la Gracias. próxima. El doctor Chao, Eduardo chao. Luz conversando con nosotros, un tema importantísimo, ¿no? Interesante. Y bueno, vamos a ir hablando de esto. Ustedes ya saben, ya conocen el programa que estamos tratando estos temas permanentemente. Vamos a hacer una segunda parte que va a complementar esto que conversamos con el doctor y voy a dar lectura a un texto que compuse respecto a esa filosofía de la historia del Estado de Derecho. Quédate ahí.